pueden usar para clasificarlo. ¿Criterios temporales o criterios según el tipo? Criterios temporales puede ser si es agudo o crónico, que subagudo también podría ser, ¿no? Sí, en general el subagudo es una clasificación que se usaba antes, que ahora ya Claro. cada vez se está dejando más de usar, ¿tá? Y se Sí, clasifica sí, en en el agudo video o decía crónico. agudo crónico, pero está. Como por Sí, ejemplo, en MPNA lo vimos como los tres. sí, en el libro capaz que está el subagudo también, pero más bien quédense con agudo crónico, que es lo que se está tendiendo a usar cada vez más, ¿tá? ¿Y cuál es el Y dolor agudo? el dolor ¿Qué agudo es el características tiene? Una aparición espontánea, duración menos de, ah, esa- no recuerdo cuántos días, de semanas, creo. Ahí está. ¿Y qué es lo que produce el dolor agudo? Dale. ¿Qué es Sí. lo que produce? Sí, Mm, O como es sea, un estresor, ¿no es? La activación del sistema nervioso simpático y no recuerdo más que el científico. sí, el dolor agudo es producido por la estimulación de los nociceptores, ¿tá? Sí, Que podemos tener nociceptores a nivel tanto de la piel, del músculo, de las articulaciones, ¿tá? Y eso es lo que genera el dolor en agudo, ¿tá? Es la ah, estimulación de un nociceptor, bueno. ¿tá? Que puede ser una estimulación que llega a lesionar tejidos o una estimulación que no llega a lesionar tejidos, ¿tá? Como el ejemplo de cuando sentís calor retiras la mano, ¿tá? Eso no llega a generar una lesión, pero sí hay estimulación de los nociceptores, ¿tá? Bueno. En cuanto a eso, o sea, la definición entre dolor agudo y crónico, para eso básense más que nada en el mecanismo generador, ¿tá? El tiempo no es lo que más determina la diferencia entre dolor agudo y crónico. Si bien se utiliza que clásicamente se dice que el dolor crónico es a partir de los 3 meses, lo que más nos importa no es el criterio temporal en sí mismo, sino cómo se está produciendo ese dolor. ¿Tá? O sea, la causa de ese dolor. ¿Tá? Entonces, ¿qué características tiene el dolor crónico? Que generalmente no responde con al tratamiento, que generalmente el dolor agudo cuando vos, o sea, conseguís sacar el estímulo que genera ese dolor, ya se ejecuta, digamos. Bien. Pues, Sí, vos. no, como que deja de ser fisiológico, como un proceso normal, sino que pasa a ser tipo patológico y Una enfermedad esa en sí sí misma. ahí va a constituir la enfermedad en sí, no un eso. síntoma. Ahí está. No es El un dolor crónico, síntoma de algo. ahí está, no es por estimulación de los nociceptores, ¿tá? Sino que es por alguna lesión a nivel de las vías de conducción del estímulo doloroso, ¿tá? Que puede ser desde una lesión a nivel de los nervios periféricos hasta una lesión en la corteza cerebral, ¿tá? Y todo lo que está en el medio también. ¿Tá? Entonces esa es la gran diferencia, y que el dolor crónico es, como ustedes dijeron bien, constituye una enfermedad en sí mismo, ¿tá? Que genera también repercusiones en el paciente, ya sea tanto en el estado de ánimo, ¿tá? Los pacientes tienen más tendencia a trastornos depresivos, a trastornos del sueño, ¿tá? También tiene alteraciones en las conductas, Además, en los hábitos de la vida diaria, ¿tá? tiene Tiene alteraciones en la muchas, sensibilidad también, ¿no? En la sí, sensibilidad también. a los diferentes estímulos. Aumento de alodinia y hiperalgesia era. Sí, esos son los fenómenos de sensibilización, que ahora después les vamos a hablar un poco más, ¿tá? Pero en cuanto a la clasificación temporal, tienen que quedarse con eso bien claro, que la diferencia entre agudo y crónico es más que nada el mecanismo productor de ese dolor, ¿tá? Y que el agudo responde a una lesión tisular. En cambio, el crónico no hay lesión tisular, sino que hay una lesión en la vía nerviosa, ¿tá? Después decían que también se podía clasificar según el mecanismo fisiopatológico del dolor. Puede ser Ahí de etiopatogenia, pues, creo que leía ese que me explicaba así en el libro, sí, sí, puede ser que que, lo hayas visto así. que ahí era el fisiológico, el fisiopatológico, y no me acuerdo cuál otro más. Está, sí. Esa Y el clasificación, Sí, sí, esa clasificación no la, o sea, lo mejor es dividirlo en nociceptivo y neuropático,
que creo que Claro. ahí en el libro estaba tipo en fisiológico, fisiopatológico. Realmente esa clasificación entrevea más de lo que ayuda, ¿está? Sí, yo no la Así había que, entendido mucho. Y después lo sí, vi en el teórico. no está muy clara, eso es algo que en el libro, digo, para la próxima edición se va a cambiar porque no está claro y no ayuda en nada, ¿está? Lo mejor es que lo puedan clasificar en nociceptivo o neuropático, ¿está? Entonces, el nociceptivo se corresponde con el dolor agudo, ¿tá? Porque es el resultado de una lesión tisular, ¿tá? Y el neuropático, que se corresponde con el dolor crónico, que es el originado por una lesión del sistema nervioso, ¿tá? Y todo lo que dijimos, no tiene una función protectora, sino que que es una patología por sí mismo el dolor, ¿tá? Y eso se puede acompañar, como habían dicho, por los fenómenos de sensibilización, ¿tá? Que ahora después les vamos a hablar bien. ¿Tá? Y después hay otra clasificación más según la localización. ¿La vieron esa? La de central o periférico. No, la de somático visceral. ¿Lo ¿Y pero vieron? eso no es dentro de nociceptivo? Sí, Que lo somático ¿Cómo? era más localizado y lo visceral era más difuso, eso. ahí está. O sea, el visceral en realidad no es un dolor por sí mismo, tipo, o sea, como que decía que las vísceras no duelen en realidad, sino que es un dolor referido, ¿no? Porque la membrana que la rodean, algo así. Eso. Ahí está. El dolor visceral, como dijeron bien, es más difuso, ¿tá? Que eso se debe, no es que las vísceras no duelan, hay algunas que no duelen y otras que sí, ¿tá? Por ejemplo, el parénquima hepático no duele, ¿tá? Lo que duele es cuando el hígado se distiende y distiende la cápsula de Leeson, y eso es lo que genera el dolor, por ejemplo, ¿tá? El riñón es otro órgano que su parénquima por sí mismo no está inervado, o sea que no duele. Pero, por ejemplo, las asas delgadas y el colon, eso sí duele por sí mismo, ¿tá? Pero tiene baja densidad de receptores, entonces cada receptor tiene un campo receptivo muy grande, entonces eso es lo que hace que el dolor nos cueste localizarlo, ¿tá? Y que generalmente sea difuso el dolor visceral, ¿tá? Y que muchas veces se puede localizar en el dermatoma que está por encima de la víscera que está doliendo, y algunas veces puede localizarse en otro lugar que en realidad no es el dermatoma que está sobre la víscera que duele. ¿Tá? Y después, el somático, ¿cuál es? Ese sí es tipo, por ejemplo, un dolor en una Te duele la pierna, articulación. ponele. Ahí está. Es el dolor musculoesquelético o de la piel también, que es bien referido, ¿tá? Podemos identificar bien porque ahí hay más densidad de nociceptores, entonces podemos identificar bien el lugar donde está doliendo, ¿tá? Y bueno, y en general es un dolor, lo que se denomina un dolor sordo, digamos, porque es bien claro el lugar donde aparece. ¿Tá? Entonces, en base a esto que hablamos, ¿cómo clasificarían el dolor de esta paciente en el momento ahí en el posoperatorio inmediato que dice a las 24 horas tiene dolor? ¿Cómo lo clasificarían eso? Agudo, ¿no es? Por un daño en el Sí. tejido. Tuvo un daño en el tejido en la Agudo. cirugía y está doliendo. Bien. Entonces, desde el punto de vista temporal es agudo. Según la localización, Somático. somático. Y según el mecanismo, Nociceptiva, ¿no? nociceptivo. Bien, ahí está. Y después vuelve a los 6 meses con otro tipo de dolor. ¿Cómo lo clasificarían ahí? Ya O es un dolor sea- patológico. Estuvo Es esos un 6 dolor meses. crónico, ¿No es neuropático? es neuropático. Ahí está. ¿Está? ¿Quedó O sea, claro eso? ¿me puedes explicar bien lo del miembro fantasma? O sea, por lo que tengo entendido es que duele donde estaría el miembro que se amputó, pero no entiendo mucho. En realidad lo que pasa es que cuando se hace una amputación, se corta el nervio, ¿tá? Pero en general ese nervio va a quedar lesionado, tanto en el lugar donde se cortó como en la zona cercana.
¿tá? Entonces eso va a generar estímulos dolorosos que se pueden interpretar, digamos, a nivel central como que son provenientes del sector faltante del miembro, ¿tá? Pero en realidad es la estimulación de ese nervio que quedó cortado, digamos, por la amputación. Es eso. ¿Tá? ¿Alguna duda de eso? Yo tengo en realidad quería confirmar una cosa, o sea, siempre que un dolor es agudo, generalmente va a ser nociceptivo y si es crónico va a ser neuropático, o sea, como que se asocian esas dos clasificaciones. Y lo que puede haber en general es así, puede haber dolores neuropáticos agudos. Por ejemplo, por darte un ejemplo, durante una cirugía si se aprieta un nervio y se suelta, ¿tá? El momento en el que se apretó ese nervio puede generar un dolor neuropático, ¿tá? Que al soltarlo se va, digamos. Entonces eso podría ser un dolor neuropático. Es un ejemplo muy... Pero, o sea, es un dolor que a la larga va a pasar a ser crónico, o sea, no se va a solucionar, por decirlo de una manera. Si vos ya dañaste la vía, o sea, va a claro, o pasar a sea, ser... si hay un... Ahí vas. Yo el ejemplo que te di es una compresión transitoria que se libera y puede generar un dolor neuropático agudo que va a disminuir, ¿tá? Después si hay lesión del nervio, ahí eso va a dar un dolor neuropático crónico, ¿tá? Pero es como ese ejemplo muy puntual, no se me ocurre otro en el que pueda haber un dolor neuropático agudo, en realidad es eso, ¿tá? Si no, en algún proceso, sea cual sea, algún proceso tumoral, por ejemplo, que pueda comprimir un nervio y que al liberar eso genera un dolor neuropático, al liberar esa compresión, en, eh, si se libera rápidamente y no hay lesión del nervio, puede ser también un dolor agudo neuropático. Pero sería algo así, tipo el ejemplo de dolor agudo neuropático. Pero en general, después, sin ser como esas excepciones pequeñas, siempre los neuropáticos van a ser crónicos y los agudos van a ser nociceptivos. ¿Está? Bien, gracias. Bien. Entonces, en esta paciente, eso lo que nos muestra es como la importancia de una buena analgesia durante la cirugía y en el postoperatorio inmediato evita la aparición de fenómenos como los dolores crónicos, como se ve en este caso. ¿Tá? Que el principal factor predictivo de la aparición de un dolor crónico postquirúrgico es el dolor en el perioperatorio. ¿Tá? Por eso es importante tener una buena analgesia de los pacientes, tanto durante como después de la cirugía. ¿Tá? Como, no me sale la palabra, adelantarnos a la aparición del dolor. Por eso muchas veces estos pacientes, por ejemplo en este caso, se le pone el catéter peridural y se empiezan a infundir analgésicos antes del comienzo de la cirugía, porque ya sabemos que le vamos a hacer una amputación y que le va a doler un montón. ¿Tá? Entonces por eso el adelantarnos a la aparición del dolor favorece una mejor analgesia que esperar a que el dolor aparezca para después administrar los analgésicos o tomar la conducta que sea. ¿Tá? Y después la aparición de los dolores crónicos posoperatorios tienen mayor morbimortalidad asociado a la cirugía, ¿tá? Mayores en general, digo, no solo en las amputaciones, mayor frecuencia de reintervención, ¿tá? Tienen, o sea, asocian muchas también un enlentecimiento de la recuperación postquirúrgica, tienen un montón de alteraciones, digamos, o generan un montón de complicaciones. Por eso es importante siempre evitar el dolor en las cirugías. ¿Tá? Bien. Después, de las vías de conducción del estímulo doloroso, ¿leyeron algo? Las vías de conducción. Sí. Sí, yo leí algo sobre el haz espinotalámico. Me mareé un poco con eso. Les voy a mostrar un esquemita
que nos va a ayudar a entenderlo mejor esto. Bueno, ¿Ahí lo ven? Sí. Bien. Entonces, las vías de conducción del estímulo nervioso empiezan a nivel de los nociceptores periféricos, ¿tá? Que son terminales nerviosas libres, ¿tá? Que tienen distintas capacidades de, de recibir estímulos dolorosos, ¿tá? Entonces tenemos distintos nociceptores, como pueden ser los mecanoreceptores, ¿tá? Que reaccionan ante estímulos mecánicos. Después están los mecanotermoreceptores, que descargan ante estímulos mecánicos o térmicos. Después también tenemos los receptores polimodales, que esos son los más abundantes, que esos descargan ante distintos estímulos, pueden ser mecánicos, térmicos o químicos. Y después están los receptores silenciosos, ¿tá? Que los silenciosos generalmente tienen ese nombre porque generalmente no están generando descargas en respuesta a los estímulos, pero sí se pueden ver sensibilizados cuando hay lesión de un tejido y hay cambios vasculares, celulares y moleculares, como habíamos hablado en la clase de inflamación, si se acuerdan. Entonces esto sensibiliza a estos receptores y ante esa inflamación empiezan a responder y empiezan a enviar impulsos. eso es lo de la heterosensibilización. Sí. Sí, dentro de la sensibilización periférica, la hiperalgesia es eso, que tenés la primaria y la secundaria. Ah, no. Porque yo en el libro lo vi como autosensibilización y heterosensibilización. No, eso es cuando el receptor mismo se ve sensibilizado, ¿tá? Que por cambios en su membrana ante la estimulación repetida o Sí. Cuando hay cambios inflamatorios que generan la sensibilización del receptor mismo. ¿Tá? Entonces, esos son los receptores que después van a conducir el estímulo nervioso o el estímulo doloroso a través de las fibras, ¿tá? Que tenemos la fibra C, las fibras A delta y las fibras A beta también, que las A beta no están representadas acá porque las A beta traducen estímulos no dolorosos, ¿tá? Después, las A delta son fibras que son de rápida conducción, tienen un diámetro mayor que el de la fibra C y son mielínicas, son mielinizadas. Entonces estas van a transmitir el impulso más rápido. Y después las fibras C son más lentas, no tienen vaina de mielina y son un poco más finas. Entonces esas van a transmitir el impulso en forma más lenta. Entonces, ante un estímulo doloroso, va a haber una primera fase, que es la transmitida por las fibras A delta, en la que lo que permite eso es localizar el lugar del estímulo doloroso. Nada más, solo localizarlo para poder tener ese reflejo, por ejemplo, como el reflejo de retirada cuando nos quemamos, ¿tá? Es localizar dónde está el dolor para enseguida, rápidamente, poder, si es posible, quitar ese estímulo doloroso, ¿tá? O ese estímulo que está dañando el tejido, ¿tá? Y después las fibras C son más lentas y transmiten otras características del dolor, ¿tá? Por ejemplo, la intensidad, la duración, qué tipo de dolor es, todas esas cosas, ¿tá? Entonces, estas fibras van a ir al asta posterior de la médula espinal, ¿tá? Donde se van a encontrar con las neuronas nociceptivas, que están las neuronas nociceptivas específicas y las de amplio rango dinámico, ¿tá? Entonces, las nociceptivas específicas, como lo dice el nombre, reciben específicamente estímulos dolorosos, ¿tá? Y están ubicadas en las láminas 1 y 2 de Rexer, de la médula. Y después tenemos las de amplio rango dinámico, que son más abundantes, están en la lámina 5 de Rexed, y responden ante más variedad de estímulos, no solo nociceptivos, ¿tá? Y después, también a nivel del asta posterior de la médula, tenemos interneuronas, ¿tá? Que pueden ser inhibitorias o excitatorias, que esos van a participar en la modulación del dolor, ¿tá? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. Sí, profe. Bueno, después de ahí, entonces,
Dijiste Sí. específicas, interneuronas, y me quedó la del medio que se me fue el nombre. Las de amplio rango dinámico. Ahí va. Después entonces de ahí hacen sinapsis los axones de las neuronas que van a tener, van a formar las vías de conducción ascendentes que van a ir hacia el tálamo y hacia la corteza, ¿tá? Que las principales vías de transmisión nociceptiva son el haz espinotalámico, ¿tá? Que es el que está representado acá, y después también participan el espino reticular y el espino mesencefálico, ¿tá? Que recuerden que estas vías se decusan, ¿tá? A nivel del bulbo, entonces siempre los estímulos del hemicuerpo izquierdo van a llegar a la corteza sensorial del lado del hemisferio derecho del cerebro, y los estímulos del hemicuerpo derecho van a llegar a la corteza izquierda por esta decusación de las fibras, ¿tá? Entonces, estos haces, principalmente el espinotalámico, tiene dos vías que van a hacer sinapsis en el tálamo lateral y en el medial, ¿tá? Entonces, el tálamo lateral es el que se va a encargar como de censar toda la dimensión sensorial y discriminativa del dolor, ¿tá? O sea, todas las características del dolor, como son la intensidad, la localización, la duración, la calidad del estímulo, todo eso va a ser a nivel del tálamo lateral, que va a hacer sinapsis con la corteza somatosensitiva primaria y secundaria, ¿tá? Y después tenemos el tálamo medial, que ese va a ir a hacer sinapsis, o va a tener proyecciones hacia la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo. Entonces se va a encargar de toda la parte emocional y el componente afectivo que genera el dolor, ¿tá? Entonces, entre ambos componentes es que se forma la percepción del dolor que nosotros tenemos, ¿tá? ¿Van bien hasta ahí? Sí, pero Yo me perdí el tálamo medial, tenía proyecciones hacia la amígdala, ¿y qué más dijiste? Hacia el hipocampo y el hipotálamo. Gracias. ¿Tá? Después, esas vías están sujetas a modulación, ¿tá? Que la modulación se da a dos niveles básicamente, ¿tá? A nivel de la médula, cuando llega, es lo que se explica, capaz que lo vieron en el libro o por ahí, por la teoría de la compuerta, ¿tá? Que cuando llegan estímulos nociceptivos transmitidos por las fibras A beta, que fue la que dijimos que no tenían, no transmitían estímulos nociceptivos, entonces las fibras A beta estimulan las interneuronas inhibitorias, ¿tá? Entonces este estímulo es inhibido, se cierra la compuerta, y de ahí, de la médula, no va a pasar a los sectores que están por encima, digamos, ¿no? O sea, no va a ir ni al tálamo ni a la corteza, ¿tá? Va a quedar ahí, va a ser inhibido ese estímulo. Y después los estímulos nociceptivos transmitidos por las fibras C y las A delta, eso sí, van a abrir la compuerta, o sea que van a inhibir las interneuronas inhibitorias, y eso va a permitir que pase el estímulo y que vaya por las vías ascendentes hacia el resto del sistema nervioso, ¿tá? Entonces esa es la modulación a nivel hasta posterior de la médula, ¿tá? Y después también tenemos modulación del dolor a nivel del tronco encefálico, ¿tá? Que en la región rostral ventromedial del bulbo es donde llegan los impulsos descendentes inhibitorios que vienen de la sustancia gris periacueductal y la sustancia gris periventricular, ¿tá? Entonces ahí, en la región rostral ventromedial del bulbo, hay neuronas on y neuronas off,
¿tá? Entonces, cuando hay estímulos inhibitorios que vienen de la sustancia gris, van a estimular las neuronas OFF, que estas tienen axones que van hacia el asta posterior de la médula espinal, y entonces ahí van a generar inhibición de la transmisión nociceptiva. ¿Tá? Entonces esa es la modulación a nivel del tronco encefálico. O sea que las neuronas soft son las que producen analgesia y las son las que como que facilitan. Claro, las son las que facilitan la transmisión. Bien. ¿Tá? Y después tenemos los fenómenos de sensibilización, que tenemos sensibilización periférica y sensibilización central. ¿Tá? ¿Saben cómo es la sensibilización periférica, cómo se produce? La sensibilización periférica es cuando, o sea, el nociceptor está expuesto a una estimulación repetitiva, como que desciende su umbral para disparar, como que dispara más fácilmente. Sí, que en general esa disminución del umbral puede ser por una estimulación repetitiva o también, como habíamos hablado, por las sustancias inflamatorias que se generan cuando hay lesión del tejido. ¿Tá? Entonces eso genera el fenómeno de hiperalgesia, ¿tá? A nivel periférico en los nociceptores, que puede ser primaria, cuando eso aumenta la sensibilidad de los nociceptores del tejido que está lesionado, o puede ser secundaria, cuando aumenta la sensibilidad de los nociceptores del tejido que está en la zona como alrededor del tejido lesionado. ¿Tá? Y después tenemos la sensibilización central. ¿Saben qué es la sensibilización central? Es lo del fenómeno de wind-up ese. Sí. La sensibilización central es un estado en el que hay una hiperexcitabilidad de las neuronas nociceptivas de la médula espinal. ¿Tá? Que eso es desencadenado por estímulos intensos de la nocicepción periférica. O sea, hay un estímulo periférico que es muy intenso y repetitivo, ¿tá? Y eso genera como la hiperexcitabilidad a nivel de las neuronas de la médula. ¿Tá? Entonces, eso se explica, el mecanismo que explica eso es el fenómeno de wind-up. ¿Alguien sabe qué es eso? Es lo del glutamato, que el glutamato tiene dos tipos de receptores, que son el NMDA y el no NMDA, que en realidad normalmente el NMDA está bloqueado por magnesio, Sí. que en estos casos, no me acuerdo qué era lo que hacía que se desbloqueara por un influjo de calcio, ¿no? Claro, se produce cuando hay esta estimulación repetida y esta hiperexcitabilidad, se produce la entrada de calcio a la célula y eso es lo que libera el bloqueo por el magnesio. Claro. Entonces eso produce el aumento de la descarga por los receptores NMDA y eso es lo que explica el fenómeno que, por ejemplo, se puede ver como alodinia. ¿Tá? Que es el aumento de la respuesta ante un estímulo que no debería producir dolor. ¿Tá? Después también otra cosa que produce es que se expanden los campos receptores. ¿Tá? También hay bueno, la disminución del umbral de descarga. Se sensibilizan también a partir de esa sensibilización central, también se favorece la sensibilización periférica. Y también se reduce la actividad de las neuronas inhibitorias. ¿Tá? Pero todos esos cambios a nivel central son generados por una hiperestimulación periférica. Por eso en el caso de este paciente, como no tuvo un buen control del dolor en la cirugía y en el posoperatorio inmediato, porque se produjeron estos cambios a nivel central que favorecieron la aparición de ese dolor crónico que tuvo después de la cirugía, por el que consulta 6 meses después.
¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bien. Después vieron que dice que acá a las 24 horas del posoperatorio, cuando el paciente está con un dolor de 10 en 10, tiene excitación psicomotriz, polipnea, sudoración, palidez cutánea, taquicardia de 120, está hipertenso y tiene una glicemia de 324. ¿Cómo explican todas esas alteraciones que tiene? ¿Cuál es la causa? Más allá del dolor. La estimulación del sistema simpático. Claro, que tanto el dolor agudo que tiene ahora, como también el estrés físico que le genera la cirugía, que siempre cualquier cirugía es un estímulo estresor para el organismo, esto va a generar la respuesta general del organismo al estrés. ¿Escucharon algo de eso? Es que se arranca a liberar cortisol y se arrancan Ahí a está. liberar un montón de cosas. Hay una estimulación principalmente del sistema nervioso simpático y del sistema hipotálamo hipofisario suprarrenal, ¿tá? Que eso generan la producción de hormonas de estrés, ¿tá? Que generan un montón de cambios, ¿tá? Como por ejemplo en este caso toda esa activación del simpático genera la taquicardia, la hipertensión, la sudoración, ¿tá? La palidez, es todo lo que se llama un síndrome neurovegetativo, ¿tá? Y eso lo que hace es como una respuesta del organismo a esos estímulos estresores tan fuertes como fue la cirugía y el dolor tan importante que tiene el paciente. ¿Tá? Entonces eso lo que hace es como preparar al organismo para una situación como de emergencia, ¿tá? Porque el organismo sufrió todo ese estrés, entonces empieza como a prepararse como para defenderse de todo ese estrés, ¿tá? Es como una respuesta basal, ¿tá? Entonces, eso, la respuesta que va a tener, todas las cirugías van a tener una respuesta, van a generar, digamos, una respuesta al estrés en el postquirúrgico, ¿tá? La diferencia, lo que podemos nosotros tratar es que esta respuesta sea lo menor posible, o sea, o que genere la menor cantidad de alteraciones posibles, ¿tá? Y eso lo logramos principalmente disminuyendo el dolor, tanto durante como posterior de la cirugía. ¿Tá? Entonces, toda esta respuesta al estrés en el que se activan estos sistemas neuromorales que son sinérgicos y que se potencian uno a otro, puede ser la hipercoagulabilidad, también tienen inmunodepresión posoperatoria, después se activa todo el catabolismo, y eso es lo que explica que tenga esa hiperglicemia de 324, ¿tá? Lo que se reconoce como una hiperglicemia de estrés, capaz que lo habrán escuchado por ahí con ese nombre, ¿tá? Porque se desencadena la liberación de un montón de hormonas catabólicas para aumentar las reservas energéticas para poder como responder a ese estrés, ¿tá? Después también también hay inclusión de la motilidad gastrointestinal, ¿tá? Que eso explica por qué muchas veces, o sea, el que no puede movilizar el intestino posterior a la cirugía. Después también hay alteraciones respiratorias, también hay mayor vasoconstricción a nivel también es un factor de riesgo para pacientes que si ya tienen alguna alteración previa, tienen más chances de tener un infarto agudo de miocardio por toda esta respuesta al estrés. ¿Qué más? Bueno, son un montón de alteraciones que hacen que la recuperación posterior a la cirugía sea más lenta, ¿tá? Y también aumenta la mortalidad en estos pacientes. Por eso tenemos que tratar de disminuir lo más posible el dolor en el perioperatorio para disminuir la intensidad de esta respuesta general al estrés. ¿Tá? ¿Alguna duda de eso? Bueno, y las bases fisiopatológicas del tratamiento analgésico. Es lo de los receptores de opioides, ¿no?
que Sí. hay 3 tipos de receptores, que son mu, kappa y delta, creo. Y que Sí, delta. el que tiene mayor, digamos, mayor intensidad analgésica cuando se estimula es el mu, y como que hay diferentes, o sea, lo podés estimular por opioides, y que está en el sistema nervioso central, hay un mecanismo endógeno que cumple esa función, y que por medio de eso se entendió y se generaron diferentes fármacos Ahí para está. poder estimular eso. Las beta Ahí endorfinas, está. los opioides endógenos, Sí, los opioides endógenos son las encefalinas, las beta-endorfinas y las dinorfinas también. lo que ¿Está? hacen en realidad es como que disminuir la transmisión del neurotransmisor, ¿no? O sea, como que hiperpolarizan a la célula, algo así, era que no. Sí, O sea, los opioides, inhiben a nivel sí, presináptico de la primera sinapsis No. que hay ahí en la médula, en sí, el asta posterior. actúan a nivel del asta posterior de la médula principalmente, ¿tá? Y generan inhibición de los estímulos, del estímulo que viene por la fibra, o sea, por la primer neurona. ¿Tá? Entonces tenemos los opioides endógenos, que son los que participan en esa modulación del dolor, y después se generan los opioides exógenos, digamos, que son los fármacos que utilizamos para el tenemos los opioides menores y los opioides mayores. Los opioides menores son el tramadol o la codeína, y después tenemos los opioides mayores, que son la morfina, fentanil, la oxicodona, y bueno, esos son los más usados. Después hay otros, hay unos cuantos más, ¿tá? De opioides mayores. Está bien. Pero, por ejemplo, olvidándose de este paciente, cualquier paciente que viene con un dolor, ¿le vamos a dar un opioide? No. En este caso, por la escala del dolor que manda el paciente. ¿Qué les O parece? sea, tenés que usar la escalera analgésica en realidad primero, para poder Ahí determinar está. qué, ¿no? Primero vas a empezar por el primer escalón, que son los AINES, después el Ahí va. segundo, los A eso quería llegar. Tenemos la escalera analgésica de la OMS, que es lo que vamos a aplicar siempre cuando estamos ante un paciente con dolor. ¿Está? Entonces tenemos el primer escalón, que son los analgésicos no opioides. ¿Tá? Entonces ahí tenemos los AINES, paracetamol, ¿tá? Que es lo primero que vamos para calmar. Primero tenemos que evaluar ante qué dolor estamos. Por ejemplo, a este paciente nadie plantearía darle una AINE porque no vamos a hacer nada con eso. ¿Tá? O por ejemplo, a un paciente que viene con un infarto agudo de miocardio tampoco le damos AINES, ¿tá? Porque sabemos que con AINES no vamos a hacer nada, pero por las características que ya conocemos, qué proceso patológico está teniendo el paciente, y ya sabemos que no vamos a poder hacer nada con AINES, no le vamos a calmar el dolor. ¿Tá? Pero si no, fuera de esas situaciones en las que ya está estipulado que no se comienza con AINES, fuera de eso, generalmente empezamos con AINES la analgesia. ¿Tá? En el caso de que con AINES no es suficiente, ahí escalamos al segundo escalón, digamos, en el que empezamos con los opioides menores, ¿tá? Que son la codeína y el tramadol. Y igual mantenemos también los AINES, ¿tá? Porque estamos actuando en dos mecanismos distintos. ¿Tá? ¿Cómo actúan los AINES? Que eso no lo hablamos. inhiben la enzima, ¿no? La COX-2 y la COX-1 La inhiben la síntesis de ciclooxigenasa. prostaglandinas. Fue la profe, creo, ¿no? Ahí está. Inhiben la síntesis de prostaglandina por inhibición en la COX, ¿tá? Que algunos son más selectivos de la COX-2, ambas enzimas, ¿tá? Entonces, al disminuir la producción de prostaglandina, disminuimos la inflamación, ¿tá? Y también favorecemos la analgesia, ¿tá? Entonces, cuando no es suficiente con los AINES, ahí es que escalamos y asociamos un opioide menor, ¿tá?
junto con los AINES, ¿tá? Entonces atacamos el dolor por esos dos mecanismos, ¿tá? Y después, si eso no es suficiente, entonces ahí asociamos a los AINES, ¿tá? O sea, suspendemos el opioide menor y vamos por el opioide mayor, ¿tá? Y después, en caso de que con AINES y opioides mayores no es suficiente, que debe ser el caso de esta paciente cuando viene 6 meses después con ese dolor crónico, seguramente esté tratada con AINES y opioides mayores, pero eso no le esté aliviando el dolor. En parte también porque los ¿tá? Entonces después de cierto tiempo utilizándolos, ya no tienen el mismo efecto analgésico que cuando se comienzan a usar, ¿tá? Entonces en esos casos es cuando vamos al cuarto escalón, que son las técnicas invasivas, ¿tá? Que básicamente son los bloqueos sensitivos tanto a nivel central como periférico se pueden hacer, ¿tá? Que eso ya lo tiene que hacer un especialista, por supuesto. ¿Tá? ¿Alguna duda, algún comentario? No, por ahora. Y vieron cómo también en esta paciente, cuando vuelve 6 meses después con ese dolor crónico, también más allá del componente sensorial mismo, también vieron que dice que se presenta angustiada, con llanto fácil, ¿tá? O sea, como que también ya tiene todas las repercusiones psicológicas del dolor crónico, ¿tá? Que en el dolor agudo en general no lo o es menos frecuente que lo produzca, pero sí el dolor crónico, porque genera todo un cambio en la vida de la persona, ¿no? ¿Tá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces dejamos por acá. Nos vemos el martes que viene, que tenemos insuficiencia renal aguda. Estudien, ¿tá? Bueno, pero hoy estuvo mejor, profe, ¿o no? Sí, hoy estuvieron bien. Hoy estuvieron bien, no me puedo Es un quejar. tema medio complicado el de hoy igual. Es verdad, estoy de acuerdo. Complicado y aburrido. Sí, re que sí. Pero bueno, el próximo Ira es más lindo, así que estudien que la próxima clase va a estar buena. Ah, sí, profe Renal. ¿Te gusta? Sí, me gusta, pero está Además, Renal, vos, ¿qué decís? No hay que saltar Agustina Bassano a decirte cosas también. Sí, aguante Renal, no te metas con Renal, No te pelón. metas con Renal porque se te pica todo. La Sau da la clase, entonces, bien tranquilo. No, arrancamos. Arranca. Bueno, sí, pero si les gusta, estudien. Bueno, Ok. haremos el intento. Chao, profe, Bueno. hasta el martes. Chao. Nos vemos, chao. Nos vemos. Chao.